Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y hoy venimos con un video muy interesante en el cual vamos a hablar de las hojas. Este es nuestro segundo video en el canal sobre hojas. Ya tenemos un video introductorio de la importancia y donde hablamos algunas cositas básicas sobre las hojas, y hoy venimos a hablar ya de algo un poco más especializado. Hoy venimos a hablar de un grupo o tipo de hoja que son las hojas simples. Sí, porque hay hojas compuestas y esas también las vamos a ver. Entonces hoy simplemente vamos a ver las partes de las hojas simples. Saber estas partes de las hojas simples es importante para hacer identificaciones, para que cuando nosotros vayamos en campo, cuando estemos en el campo, en un bosque, reconozcamos más o menos de qué tipo de planta es que estamos hablando, qué tipo de planta es la que tenemos al frente, para más o menos hacer un diagnóstico del tipo o contenido florístico que hay en alguna zona. Entonces vamos a empezar con una de las partes más evidentes o que más rápido vemos nosotros, y es la parte del haz. Así se llama, la parte del haz, o simplemente es la parte de arriba de las hojas. Digo estos términos tan complejos pues porque así es que nos vamos a encontrar cuando leamos sobre plantas. Así son los términos botánicos, por así decirlo. Entonces es la parte de arriba simplemente. Acá tengo una hoja, y es una hoja muy particular. Es una hoja ya madura, y es una hoja de un níspero. Que tengo acá sembrado al frente de mi casa. Entonces esta hoja obviamente es una hoja simple, y aquí vamos a ir mostrando las partes. Entonces simplemente la hoja está así en el árbol, podríamos decir que está así en el árbol, y el haz o la parte de arriba simplemente toda esta parte de arriba, valga la redundancia. Este es el haz, la parte de arriba. Esto tiene cierta importancia, podría sonar muy simple, pues, y yo para qué necesito diferenciar la parte de arriba. Sí, porque hay algunas variaciones, hay muchas variaciones entre la parte de arriba de la hoja y la parte de abajo de la hoja, que ya vamos a definir cómo es que se denomina la parte de abajo de la hoja. Hay algo muy importante en la parte del haz, de la parte de arriba de las hojas, es que, aunque suene muy obvio, acá es que se desarrolla la mayor parte de la fotosíntesis en las plantas. Entonces obviamente esta parte tiene que estar especializada para recibir cierta cantidad de luz, hacer fotosíntesis y obviamente alimentarse. Entonces la parte de abajo de las hojas se llama envés. Esta es la hoja, viene así en el árbol, y esta es la parte del envés, la parte de abajo. Esta parte es muy importante porque aquí es que se ubican la mayor parte de los estomas. Los estomas son órganos especializados en las hojas que se encargan de hacer algunos intercambios de gases, más que todo de oxígeno y agua en estado gaseoso. Como dije ahora, es importante diferenciar la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Por qué? Porque por ejemplo en el níspero, la parte de abajo, o sea el envés, es un envés muy suave, tiene como unas vellosidades que ahorita vamos a saber más o menos cómo es el nombre de estas vellosidades o de estas pelucitas pequeñas. Además el cambio de color es evidente. Mire, este es el haz y este es el envés. Mire que el envés es mucho más pálido, es un verde pálido, y este es un verde totalmente oscuro. Aquí tenemos la hoja del yarumo, aquí tenemos la parte de arriba, la parte del haz, y miren el envés. El envés es totalmente blanco y es supremamente hermoso. Otro órgano que vamos a definir en las hojas es la parte que une el tronco o las ramificaciones y la parte fotosintética de la hoja o el haz. Esto se llama lámina, la parte fotosintética de la hoja se llama lámina. Entonces acá hay como un canalcito o un puente que une, otra vez digo, la parte del tronco o la parte de la rama con las hojas. Acá en el níspero es muy pequeño y muy poco evidente. Prácticamente pues es ¿cuánto? Es medio centímetro de longitud. Pero ahorita vamos a ver que hay algunas plantas en que el peciolo es muy evidente. Obviamente este puentecito se llama peciolo.
También vamos a ver que aunque en el níspero se ve muy pequeño el peciolo, por ejemplo en el yarumo se ve un peciolo gigantesco muy evidente. Eso es lo que vamos a ver. Aquí tenemos este hermoso yarumo y vamos a notar lo largo que es el peciolo. Miren el peciolo, todo lo que se prolonga, a diferencia del níspero, que es tan pequeño. También podemos observar en este aguacatillo, y es la linda coloración que tiene el peciolo. El peciolo es rojito. El otro órgano o la otra parte de las hojas de las plantas que vamos a diferenciar es la axila. La axila es el ángulo que forma la hoja con el tronco o con la ramificación. Digamos que ese es el tronco y aquí está mi hoja. Entonces simplemente la axila vendría acá. Acá es la axila. La axila es ese ángulo que se forma acá entre la hoja y la ramificación o el tronco. Este ángulo o esta axila es muy importante porque acá siempre es que se generan unos organitos o unos meristemas, así se les denomina, que se llaman yemas. Las yemas son simplemente ramificaciones, pero muy pequeñitas, esperando a que la planta las active y a que obviamente empiecen a crecer. Entonces desde acá de las yemas es que en la mayoría de las plantas empiezan a salir las ramificaciones. Esta es muy importante y ahorita vamos a ver que hay un órgano especializado simplemente para proteger las yemas. Acá en este aguacatillo podemos observar perfectamente la axila ubicada acá, que les digo que es el ángulo que forma el peciolo con el tronco. Entonces acá donde está la punta del lapicero es la axila, en este caso de este maravilloso aguacatillo. Otra parte es la parte final de la hoja. La parte final de la hoja, o sí, la parte, digamos, de mi dedo para arriba. Esa es la parte final de la hoja y se llama el ápice de la hoja. Esta parte es importante porque las hojas varían mucho en tipos de ápices. Hay tipos de ápices que se llaman acuminados. Este no es acuminado, este podría decirse que es un ápice agudo, que termina como en un ángulo agudo. Un ápice acuminado sería si de acá siguiera una prolongación pero muy delgada. Ese sería un ápice acuminado. Y hay muchos otros tipos de ápices que ya veremos en el video de ápices especialmente. También es importante reconocer la forma de las hojas. Esta forma podría decirse que es algo como más o menos como una lanza, como una lancita. Entonces si las hojas son como una lanza, se dice que la hoja es lanceolada. Pero también hay hojas elípticas o también pueden ser hojas triangulares. Entonces resaltar como la forma en general de la hoja es importante. También hay hojas circulares. Otra parte muy importante de las hojas, que tenemos que diferenciar, es la margen de las hojas. ¿Qué es la margen de las hojas? Es simplemente el borde de las hojas. Vamos a hacer como una simplificación y simplemente vamos a decir que hay dos tipos de márgenes. Ya después hablaremos de márgenes con mejor detalle y seremos más rigurosos definiendo tipos de márgenes o especializándonos en ello. Entonces simplemente hay para este caso dos tipos de margen. Hay márgenes como con dientes, como con dientes de un serrucho, que es el caso del níspero. Miren acá los dientecitos que se ven acá. Y hay otros tipos de márgenes que son los márgenes lisos, que ya vamos a ver qué márgenes lisos hay. O sea, son márgenes que no tienen ningún tipo de dientes como un serrucho. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar ahora de otro órgano importantísimo y otra vez voy a asumir que este lapicero es un tronco o una rama y pues obviamente mi hoja. Este órgano es muy importante a la hora de hacer diagnósticos de alguna planta o a la hora de identificar una planta. Esta es una estípula, las estípulas.
Las estípulas son simplemente como pequeñas hojas o hojas modificadas que se encuentran casi siempre en la base de la hoja o en la base del peciolo, muy cerca de la yema. Por ejemplo, las estípulas del yarumo, esas estípulas son súper grandes, súper evidentes. Aquí podemos observar, tenemos una maravillosa vista de las estípulas del yarumo. Miren acá, esta estípula la puedo quitar. Es una estípula cónica. Es una estípula cónica que es muy grande. Otra planta que podemos notar y que no tiene estípulas es este guanábano. Miren que este guanábano está totalmente limpio de estípulas, donde dijimos que las estípulas se daban acá casi siempre en la axila. Otro ejemplo de árbol sin estípulas es este aguacatillo. Miren que el peciolo en su base está totalmente limpio. También el tacto tiene un carácter diagnóstico muy importante. Si la hoja nos parece como un cuero, como muy rígida, como cuero, se dice que la hoja es coriácea. Pero por ejemplo en la parte de abajo de esta hoja del níspero, la hoja es muy suave y se notan como ciertas vellosidades. Esas vellosidades son pequeños pelitos que su función en algunos casos es proteger a la planta del sol, generando una pequeña sombra que protege a la planta. Y en otros casos también podría ser captar agua de la niebla para poderse refrigerar, como en las partes muy altas de las montañas de Colombia y de Sudamérica. Entonces estos pequeños vellitos o estos pequeños pelos se denominan tricomas, y esos tricomas son esos órganos importantes a la hora de protección contra el sol y también en algunos casos de captación de agua. Inclusive hay en algunos casos en que las plantas se han estudiado tan poco que ni siquiera sabemos para qué la planta ha tenido que desarrollar estas especializaciones de órganos o de tricomas. Entonces espero que hayas aprendido mucho de plantas con este video. No olvides en suscribirte, en darle a me gusta, también en activar la campanita que está al lado del botón de suscribirte, y compartir a alguna persona que crea que las plantas son importantes. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.